Muy buenos días. Para esta ocasión tenemos elementos para solucionar problemas con pseudocódigo. Nuevamente recuerdo que hablan con el ingeniero Nicolás Pinzón de la UPTC. ¿Qué vamos a encontrar en esta slide? En la presentación pasada hablábamos del pseudocódigo, que era un conjunto de palabras claves ordenadas en un lenguaje natural que nos servía como un falso código en el cual nosotros podríamos preparar la secuencia lógica de nuestro algoritmo en frases mucho más cortas y estandarizadas para poder programar. Entonces nuestro pseudocódigo lo diseñamos para utilizar y diseñar nuestros algoritmos. Como les comentaba, son palabras e instrucciones estándares como inicio, fin, leer, escribir, y que nos simplifica el lenguaje natural que tenemos cuando escribimos nuestros algoritmos a un lenguaje un poquito más estructurado y mucho más físico. ¿Pero qué compone el pseudocódigo? El pseudocódigo está representado conformado por estructuras de datos, operaciones primitivas elementales y estructuras de control, las cuales vamos a ver enseguida. Estructuras de datos son la forma particular de organizar y agrupar los datos. Nosotros en el mundo real agrupamos esas estructuras de datos en datos numéricos, en datos de carácter, en datos de cadenas de caracteres o booleanos. ¿Qué significa eso? A la hora de escribir nuestros textos o a la hora de hablar, siempre hablamos, por ejemplo, en números. Tenemos tantas fracciones, tenemos tantos años, pesamos tanto, como tal, tenemos tanto dinero. Esos números tienen una representación en el mundo real. Es un tipo de dato. Entonces, a eso les vamos a llamar numéricos. Esos datos numéricos pueden ser ¿de qué tipo? Enteros o pueden ser de parte real. Real son los que tienen 10,5, 11,2, tienen una parte decimal. ¿Sí? Esos son nuestros reales. Ahora, los caracteres. Nuestros símbolos, pasando al lenguaje universal, no el chino ni nada por el estilo, se representan por unos símbolos, la A, el 8, el símbolo pesos, el arroba, en el cual nosotros armamos o construimos cadenas de caracteres que significan algo. Una palabra, una definición, donde decimos, por ejemplo, hola, o hola soy una cadena. Esa es una cadena de caracteres. Solo la palabra hola, al tener más de un carácter, ya hace parte de una cadena de caracteres. Pero hola, soy una cadena es una frase que tiene un sentido para nosotros en el mundo real. Y finalmente, tenemos también a los datos booleanos. Los datos booleanos simplemente nos van a representar falso o verdadero, día o noche, sí o no, 0 o 1. Con estos 4 elementos en conjunto nosotros podemos programar. No requerimos de más datos. ¿Por qué? Me van a decir, pero es que existe el dato de la fecha. Pero el dato de la fecha lo podemos representar, uno, como un dato numérico, que son los segundos pasados desde 1973 a la fecha, por ejemplo, o podemos representarlo como una cadena de caracteres. Dese cuenta que a partir de estos 4 elementos tenemos la conformación, o realmente 3, tenemos la conformación de los diferentes tipos de datos del mundo real. Bueno, pero esos datos o esos tipos de datos los necesitamos guardar en algo. Nosotros vamos a tener las variables. Las variables es una instancia en la memoria RAM donde nosotros le asignamos un tipo de dato. Entonces, se identifican como por un nombre y un tipo de dato. ¿Qué se identifican? Tienen una dirección o espacio en la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, como les comentaba, del computador. Cuando nosotros guardamos una variable en nuestro computador, ¿qué pasa? Él va y lo guarda a un sector de la memoria y le asigna un tipo de dato de los que acabamos de comentar en el anterior slide. Ahora, ¿qué significa?
que los valores de una variable pueden cambiar mientras se ejecuta el programa. Por eso se les da el nombre de variables. Varían a través del tiempo. Que son almacenados temporalmente mientras la ejecución del programa. Por eso están almacenados en la memoria RAM. Esas variables son con las que jugamos a decir esta variable vale tanto valor, que es el volumen de la suma de el perímetro más el pi más tal cosa, dependiendo de nuestra fórmula matemática. Y esa es una variable la cual nosotros le expresamos o la mostramos a como resultado a nuestro cliente final. Pero las variables, ¿para qué son? Se usan variables para almacenar datos que ingresa un usuario a un computador. Yo digo, solicito la suma de dos números. Entonces, ingreso la variable en ese momento, es el número A y el número B. Que el A y el B son el nombre de la variable y el tipo de dato es un tipo de dato entero o real, dependiendo del caso. Para guardar datos provisionales cuando se ejecuta un programa. Entonces, ¿cuál es el dato provisional? Simplemente A más B igual a C. C es el resultado de la suma. Ese es mi dato provisional. Las características del nombre de una variable. ¿Cuáles son las características? El nombre debe iniciar con una letra o símbolo que permita el lenguaje. Dependiendo del lenguaje, hay símbolos especiales, guión al piso, símbolo pesos, o simplemente una letra. Por lo general nunca permiten asignarlo por un número porque el compilador o intérprete no sabe si es un número o si es una cadena de caracteres. Entonces él se confunde. Por eso siempre debe comenzar como lo dice en la instrucción 1. 2. El nombre no debe tener una longitud tan grande, pero debe ser claro y concreto. Realmente las longitudes lo definen el máximo, son arquitectura con la que esté construida nuestro hardware de 64 o 32 bits, pero no necesitamos un nombre tan extenso, por eso hay estándares internacionales en el nombre de las variables. En un ejemplo, necesitamos saber el nombre y apellido de una persona, simplemente el nombre de nuestra variable será nombre, apellido, utilizando la notación camel case, que más adelante la vamos a ver en las mejores prácticas de programación. Se puede utilizar combinaciones de letras y mayúsculas o minúsculas o con separaciones guión al piso. Depende de la estructura o estándares del lenguaje de programación, vamos a utilizar una determinada codificación de nuestra palabra clave que identifica a nuestra variable. Ahora, no debe ser una palabra reservada o clave como if, else, for, do, while. Realmente en Java existen 42, casi 50 palabras claves que nunca debemos poder utilizar a nivel del nombre de las variables. ¿Por qué? Porque el programa o el compilador intérprete, él no va a saber cuando haga la transformación a código máquina de quién es la palabra clave del lenguaje o quién es la variable. Por eso es importante que no se transformen de esa manera y no se utilicen estas palabras reservadas.